Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Carla Hoy Alviar y les doy la bienvenida a un episodio más de Fuera del Eje. Pues el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada de lujo con quien vamos a tener la oportunidad de conversar sobre una justicia verdadera y sobre todo de servicio hacia la nación. Ella es la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, y aspirante para ser de nuevo ministra en esta elección judicial y mejor conocida como la ministra del Pueblo. Carla, mucho gusto. Bienvenidos aquí a la Suprema Corte. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar. Y además, la ministra Lenia Batres cuenta con una destacada trayectoria profesional y de lucha social. Desde muy jovencita fue luchadora social por diversas causas, desde sus ideales de izquierda. Además, ha ocupado distintos cargos de direcciones generales en diferentes áreas del gobierno de la Ciudad de México. Ha sido diputada federal y recientemente consejera de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Y bueno, pues hoy es la primera mujer de izquierda de llegar al alto tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, en donde ha implementado diversas acciones de justicia social, de transparencia y democracia. Pues bueno, ministra, esta entrevista es para conocerla, ver quién está detrás del cargo, y me gustaría empezar con su juventud. Usted desde muy chica empieza a incursionar en la política y en la lucha social de la mano de sus padres en el Partido Socialista Unificado de México. Cuéntenos cómo era esa joven que soñaba y si algún día soñó en ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. No, pues era en los años 80. Yo creo que a buena parte de los jóvenes, las jóvenes que crecimos en esos años en escuelas públicas, no se diga en escuelas de la UNAM, pues nos fuimos involucrando en diferentes actividades sociales y políticas. En mi caso, pues me tocó justamente cuando iba empezando en la preparatoria, estaba cursando la prepa 6 de la UNAM, cuando viene el terremoto de 1985 y pues derrumba una cantidad muy grande de inmuebles, de vecindades, de edificios históricos, de oficinas de la Ciudad de México, y mucha gente, amigos de mi generación, pues nos involucramos primero en las actividades de reconstrucción y después en la organización social que ayudó a que se pudieran pues justamente reconstruir, rehabilitar inmuebles, pero reconstruir totalmente e incluso pues adjudicar viviendas a quienes no eran propietarios o adjudicar créditos de vivienda, porque finalmente la gente pagó las viviendas nuevas a precios afortunadamente muy pequeños y dio oportunidad pues para que siguieran pues sus vidas, muchísima gente en nuestra ciudad. Entonces yo me involucré en esas actividades. Conocí además el sindicato de costureras que estaba empezando a formarse. De hecho, ese fue mi primer contacto ya con el gran problema que estaba constituyendo los edificios derruidos de nuestra ciudad. Nosotros vivíamos en la colonia Niños Héroes, muy cerquita del metro, pero también de la torre de telecomunicaciones, la que entonces era la SCOP, que se cayó un pedazo grande, y entonces pues reaccionamos más o menos rápido a pues otorgar solidaridad a gente que la necesitaba en la zona. En el metro Villa de Cortés precisamente se cayó un edificio habitacional, ahí vivían pues amigos, vecinos, y empezamos con esos contactos a ayudar en lo que podíamos. Yo me desplacé en los siguientes días a las ruinas de San Antonio Abad, justamente pues entre los contactos donde uno preguntaba dónde se podía ser útil. Y ahí... ¿Cuántos años tenía? Pues tenía 16 años. 16 años. Sí, bueno, tenía 16 ya cumplidos. 16 años.
Y ahí en las ruinas de San Antonio Abad me impresionó muchísimo las historias que en esos días se estaban contando, porque implicaban a muchas costureras que habían perdido la vida. Ya cuando uno ve los reportajes y el cálculo del número de talleres y el número de costureras que perdieron la vida ahí, pues es espeluznante. Y pues por supuesto que pues yo creo que marcó a nuestra generación, marcó también a la izquierda, porque hizo a partir de entonces una izquierda menos ideologizada y mucho más centrada en buscar ayudar a la gente en el momento, porque eran antes de eso izquierdas que hablaban de futuros lejanos, y a partir de entonces creo que se aterrizó y se logró entender que pues la gente tiene necesidades inmediatas. Y yo aprendí ahí, en ese entorno, ¿no? Viviéndolo. En esas necesidades. Luego comento que en realidad mi primera ocurrencia de ser abogada pues sucedió ahí, viendo el problema de las costureras, viendo el problema de la gente tan pobre, porque además ese siempre es un común denominador, ¿no? En las tragedias el más afectado es el más pobre. Así es. Y el que además tiene muy difíciles condiciones de remontar las dificultades. Entonces, viendo sobre todo estos dos tipos de problemas, el de las trabajadoras que se quedaban sin talleres, que además pues destaparon una superexplotación, que vivían en condiciones casi de esclavitud, porque a esa hora ya estaban trabajando, que eran las 7:19 de la mañana, ya estaban esos talleres de San Antonio Abad llenos de trabajadoras. ¿Y en esos momentos usted pensó algún día que iba a llegar a ser ministra? No, obviamente que no, más bien incluso pensaba si si iba a llegar a ser abogada. Ay, ¿cómo crees? No, porque fue cuando se me ocurrió. En realidad creo que nunca antes tuve la idea de algún perfil de profesión, algo que me entusiasmara muchísimo. Usted veía por la justicia desde la lucha social. Y desde pues en ese momento pensé que era indispensable un abogado, una abogada que le ayudara a la gente más pobre. Por supuesto. Esa fue mi idea inicial, y por supuesto que te marca. Y a partir de entonces, y a partir de ese perfil de abogada, es muy difícil que uno piense en una Suprema Corte tan alejada de la población como una meta. No, para nada se me ocurrió. Es más, a pesar de tener siempre el horizonte de la justicia, particularmente de la justicia social, en realidad muy pocas veces en la vida se me llegó a ocurrir que yo podría ser jueza. El Poder Judicial era un poder absolutamente ¿no? vedado, no solamente no era suficiente estudiar Derecho, era algo que no estaba ni en la vista de ninguna cercanía profesional, pero no era ese además el perfil que yo había pensado. Y tengo entendido que usted proviene de una clase baja o incluso más humilde. ¿Cómo cree usted que eso haya influido en su visión de la justicia y de lo que necesita hoy el país? Pues muchísimo, porque sí ayuda a saber cuáles son las carencias en las que se puede llegar. Vivirlas pues no es lo mismo que alguien nos la cuente. Además pues nos hace tener los pies más en la tierra. Siempre es muy importante pues incluso no solamente haber pasado por esta etapa en la que no todo fue muy sencillo, más bien mi familia llegó a tener dificultades en varios momentos. Con todo, mis padres fueron muy emprendedores, muy trabajadores, a grados de autoexplotación inmensa. Llegaron a trabajar 3 turnos. Los dos eran profesores de primaria y de secundaria, y llegaron a trabajar hasta 3 turnos y no nos descuidaban, porque iban, regresaban, estaban pendientísimos de sus hijos y de su educación. Pero pues por supuesto que uno es testigo de eso,
no es lo mismo que nos lo cuenten, ver, vivirlo, ¿no? Así como y ver a nuestros papás cansados, agotados, ver pues la vida para una familia de 5 hijos y 2 padres que trabajan con esa intensidad, pues siempre nos valíamos, como seguramente ocurre hasta la fecha en muchísimas familias mexicanas, pues de la ayuda de los abuelos, de la ayuda de los tíos, pero aún así pues no es sencilla la distribución de labores, pues la satisfacción de necesidades. Las vacaciones pues eran lujos que nos llegábamos a dar, porque además era difícil que una familia grande saliera tan fácilmente de vacaciones, pero sí pues había mucha solidaridad y mucha formación también común que nos hizo desde muy pequeños pues conversar mucho. ¿Y de niña cómo era usted? ¿Traviesa, curiosa? Muy traviesa. ¿Muy traviesa? Sí, muy traviesa, muy juguetona, muy activa. ¿A qué jugaba? Me gustaba mucho andar en bicicleta, los patines, me gustaba, bueno, hasta llegaba a jugar fútbol con las niñas y los niños de la calle, hacíamos unos partidos de fútbol de decenas, cada equipo eran grandísimos. Cuando se podía jugar, ¿no? Porque ahora los niños traen la tecnología. No, antes éramos dueños de las calles. La calle inmediata de nuestra casa era nuestro patio. Y jugábamos, lo aprovechábamos mucho y era un espacio muy saludable de mucha convivencia entre niños y jovencitos, y por supuesto que era también incluso hasta parte de la convivencia de los vecinos. Entonces yo nací en ese barrio pues era bastante popular, de la delegación Benito Juárez, ahora alcaldía, muy pegada, insisto, a Villa de Cortés, pero había en aquellos tiempos, éramos muchísimos niños en la ciudad, ya ahora no se notan tantos y no se notan tampoco pues como dueños de ese espacio público que sí fue un momento privilegiado de esta ciudad, el poderlo haber disfrutado. Entonces jugábamos mucho, pues yo era muy juguetona y era muy activa, hacía mucho ejercicio de ese tipo. Tuve mi bicicleta y iba a la prepa, después iba y regresaba en bicicleta, se podía iba por el eje central incluso, o sea, había pocos coches o mucho menos de los que ahora hay. ¿Y cree que algo que haya pasado en su infancia determinó su destino, ministra, o fue hasta en la juventud cuando usted vivió eso que me estaba contando que impactó para que usted fuera una luchadora social? No, yo creo que siempre, bueno, pues crece uno con una misma historia, ¿no? Y no hay, en mi caso no creo que hubiera habido rompimientos. No, más bien, pues era una familia con mucha plática respecto de la realidad social. Mis padres intentaban todo el tiempo que comprendiéramos que no estábamos aislados, no estábamos... no, que no éramos una realidad distinta, sino éramos pues producto de nuestra propia comunidad, nos hacían mucho énfasis en esa visión de mirar en función de los demás, en ayudar a los demás, en trabajar mucho organizadamente. Mis padres trabajaron en todo, buenos padres, ¿verdad? En todas las posibles, en todos los esfuerzos organizados. Ellos participaban para ayudar a la colonia, para ayudar a los maestros, claro. Tenían su propia vida sindical. Es más, ellos se conocieron así, justamente en esa actividad sindical como maestros. Entonces, había mucha comunicación de la realidad. Veíamos la televisión y a ellos les preocupaba que no nos absorbiera, que no perdiéramos sentido crítico. Me acuerdo todavía, nos sentaban incluso
a escuchar informes de gobierno ¿Desde chiquitos? y teníamos y nos preguntaban sobre de lo que se hablaba. Sí, sí, Oiga, sí, sí. ministra, y ahora, ¿cuáles son sus hobbies para el desestrés? Yo la veo trabajando siempre, que digo, ¿cómo se va a desestresar la ministra? ¿Qué hace? Cuéntenos para conocerla más. Me gusta leer, me gusta, bueno, me gusta hacer artesanías, ya casi no hay tiempo para eso, pero sí, papel maché y joyería de bisutería de piedritas, varias, pero no hay mucho tiempo. ¿Qué otra cosa me gusta? Me gusta el cine, me encanta el cine, ya casi no puedo ir al cine. Eso sí es una pérdida grave. Los domingos, a ver, un chancito ahí con su agenda. Y platicar, me gusta mucho platicar. Platico, me gusta la conversación. Me gusta la vida familiar, por supuesto. Sí, sí. Y en estas preguntas personales que le tengo, ¿nos podría compartir algún obstáculo en su trayectoria profesional y de lucha social, el más grande obstáculo, y cómo lo superó, ministra? Yo creo que el más grande debe haber sido el machismo. ¿A poco? El machismo es muy fuerte, sí, sí. Eso no lo había escuchado de parte de usted. O sea, pues cuénteme. No me quejo. ¿Algún acontecimiento? No, muchos, son muchos. Los prejuicios machistas siempre hacen mucho daño y los tiene uno que ir combatiendo toda la vida. No es algo, no es un hecho determinado. Casi todos los días, ¿no? Desde pero el metro, bueno, me correspondió asumir responsabilidades desde muy joven y creo que las mujeres entre más jóvenes tienen más prejuicios o más bien viven más prejuicios de los demás respecto de sus capacidades. Entonces, pues hay que pasarse la vida comprobando o haciendo... ¿esforzándose el doble o triple? No, pues haciendo entender, pues esforzándose lo que uno puede, ¿no? Que a veces puede mucho y a veces no tanto como uno quisiera, pero sí combatiendo esos prejuicios. Hay que buscar tener claridad para que los demás vean que uno habla en serio, que uno plantea cosas, digamos que viables, que uno construye sobre la base de datos fidedignos, que uno afirma con base en lo estudiado, pues todo eso que mucha gente no se le pone en duda, uno tiene que plantearlo muchas veces hasta que se vea que es cierto, que uno estudió los temas y está duros, todo. Bueno, pues esa es una historia de siempre en los últimos 30 años. En algunos momentos genera más frenos que en otros, hay que insistir mucho, pero pues te acostumbras a navegar así por la vida, sobre todo quienes pues no tenemos ninguna historia con un destino escrito. Que yo creo que somos la mayor parte de las y los mexicanos, pues lo vamos escribiendo al mismo tiempo que vamos esforzándonos. Ahora, yo francamente no creo que sea, por eso es que no le pongo especial atención. El problema es que nos sucede pues, si no a todas las mujeres, a muchísimas, yo digo que a todas, cuando nos corresponde tener una responsabilidad. Ahora, no es el único motivo de navegar contracorriente, porque yo creo que quien vive racismo vive todavía peores frenos, quien vive otro tipo de discriminaciones múltiples, y a veces hay personas que tienen que combatir con todas las discriminaciones al mismo tiempo, contra el racismo, contra el clasismo, contra el machismo, y viven, pues les toca una multiplicación de esfuerzos todavía mayor. Entonces, también por eso es que no lo asumo como un asunto personal, pero sí me preguntan cuál es el mayor freno o reto, es seguramente que ese es. El machismo. Sobre todo, sí. Y ahora, como ministra de la Corte, una de sus primeras acciones como ministra fue bajarse el sueldo conforme a la Constitución y las demás leyes, y hasta hace unos días usted dijo que el Poder Judicial debe de ser un lugar
para que no aspiren a llegar a ser millonarios. ¿Nos podría decir qué importancia tiene para la justicia un poder judicial más austero y alejado de todos los privilegios con los que ha vivido durante estos últimos años? Pues tiene mucha importancia justamente por lo que ha sido, pero tiene importancia por varias razones. Uno, porque la Constitución obliga o nos obliga a las personas servidoras públicas pues a cumplir la propia Constitución, y la Constitución tiene ya entre sus disposiciones, tiene un artículo que es el 127, que dispone que ninguna persona servidora pública puede recibir remuneraciones mayores a las de quien ocupa la presidencia de la República. Esta disposición no es nueva, está en la Constitución desde hace 15 años, y el que ha sido más renuente en cumplirla ha sido el Poder Judicial. Entonces, yo les he comentado a mis colegas ministros y ministras que no es correcto que aquí nos demos esos permisos de incumplir el contenido constitucional, y que no podemos tener nosotros pues la calidad moral para exigir a las y los mexicanos a que cumplan la Constitución cuando nosotros la incumplimos, infringimos, violamos arteramente. Entonces tiene esa primera importancia. Una segunda, pues, es el respeto que nos merece el pueblo mexicano, sus esfuerzos, cada peso que gasta o que cuesta el poder público, los tres poderes de la Unión, los organismos autónomos, las empresas paraestatales, viene del pueblo mexicano, viene de los impuestos de los y las mexicanas. Así es. Y entonces deberíamos valorarlos así. Estar muy preocupados porque se conviertan en un servicio público que les estamos retribuyendo. El dinero público, el dinero del pueblo, pues no puede quedarse en altísimas remuneraciones. Yo creo, francamente... Muchas prestaciones, ¿no? Los ministros. No, bueno, una cantidad de lujos que no se justifican. Realmente este es un lugar muy noble, en tanto que tiene instalaciones muy adecuadas para trabajar, tiene una infraestructura muy suficiente, como que además se le tenga que dar sobrepagos a los ministros, como el pago de 85,000 pesos para alimentos extra a lo que ya ganan al mes, pues son pagos injustificados, o como colegiaturas millonarias para pagar las escuelas más caras privadas de este país o fuera de este país, etcétera. No es algo que debamos estar nosotros gastando. Entonces es muy importante pues tener la conciencia de que hay una enorme desigualdad en nuestro país, y no deberíamos ser nosotros los que contribuyamos a través de ponernos estas altísimas remuneraciones a hacer todavía mayor y a justificar y a darle carta de te alejas un poco de la legitimidad. gente, ¿no? Y tiene esa tercera importancia, que el pago de estas cantidades nos va haciendo, o sea, lo que duraba un ministro como ministro o ministra eran 15 años. 15 años de estas cantidades, pues la gente se va a otro lugar. ¿Qué empezaba a pasar? Porque además pasa que los ministros, en lugar de tener contacto con su población, ya no digamos con sus propios orígenes, sino con las y los mexicanos, pues empezaron a tener viajes cada vez más seguidos, fines de semana, y entonces llegan momentos en que es más fácil que un ministro o ministra conozca a otro país y a otra sociedad que la suya propia, que la valore más, y que incluso se asuma que tiene el derecho de que el erario le pague este tipo de viajes y de lujos, porque terminan siendo enormes lujos, enormes privilegios. Entonces se aleja. Totalmente. Y se aleja también sus propias resoluciones. En lugar de estar pensando en esas realidades que deja de ver, pues empieza a pensar en otras cosas, y va naturalizándose la injusticia, y en lugar de que ayude
en sus resoluciones a resolver problemas mundanos, cotidianos, ordinarios de nuestra población. Cree que de veras en la Corte solo deben verse casos muy especiales, de despachos muy especiales, de mexicanos muy especiales, porque esos son los que son aptos para codearse con estos ministros muy especiales. Claro. Ministra, le iba a decir que en este libro del Cártel Judicial de Jesús Lemos, él afirma que el Poder Judicial es ahora como un cártel judicial secuestrado por los poderes fácticos. Ha afirmado que hay hombres y mujeres que actúan más como una cofradía, alejados de su principal misión, que es la justicia, la impartación de la justicia. Y también que incluso hay jueces y magistrados aliados con el narco. ¿Qué opinión le da esas afirmaciones que hace Jesús Lemos en ese libro? Bueno, ¿es cierto, no es cierto? ¿Usted ha visto algo aquí que...? De que es una cofradía, eso es más que un hecho, pues nadie sabía quiénes eran los jueces, los magistrados, los ministros, hasta que se está abriendo el Poder Judicial, y en realidad parte de lo que se abre o la información que se va sabiendo en los últimos años es más negativa que positiva. Sí hay, por supuesto, en este tipo de organizaciones muy cerradas, pues hay muchos abusos. Está cerrado, ¿no? Y no está pues, transparentado. Y además hay la noción de que no tiene por qué abrirse. El problema de que se abra incluso se mira como deslealtad, se está rompiendo las reglas de funcionamiento, pues como funcionan las cofradías. Eso, por supuesto, me ha tocado verlo. Y me ha tocado ver también que hay una relación pues muy soterrada de pedir favores mutuos. A eso se le suele llamar influyentismo. Yo creo que existe, sí, por supuesto que lo hay, que parte de lo que se ha creado en un poder judicial que fue que cerró sus puertas al exterior porque no permitió ingresar por medio de exámenes abiertos a juristas con otras experiencias, con otros antecedentes, más que quienes venían de la propia carrera judicial. Solamente podían competir en los exámenes que la Constitución dice que serían abiertos y nunca fueron abiertos. Solamente podían competir para ser oficial quien ya estuviera en algún cargo menor en el propio Poder Judicial, para ser actuario quien hubiera sido oficial, para ser secretario quien hubiera sido actuario, para ser juez quien hubiera sido secretario y para ser magistrado quien hubiera sido juez. Entonces fue pues una forma de sellar al Poder Judicial, y por supuesto que fue garantizando que porque además hubo un momento en que la única forma de ingreso nuevo era a través del contrato directo que hicieran los jueces o los magistrados de otras personas, de contratación de personas que no eran dedazos, eran de sus familiares. Directo. Contrataron mucho tiempo familiares porque nadie auditaba nada, y entonces llega un momento en que cuando se intenta analizar cuántos familiares hay, pues la mitad del Poder Judicial son familiares entre sí, y se habla hasta de una familia de más de 65 familiares, que es parte del Poder Judicial. Entonces, sí, claro que fue una cofradía absolutamente cerrada, en la que se tenían conexiones en este juzgado, en ese tribunal, en esta materia, y muchas veces todas esas conexiones pues fueron utilizadas indebidamente, por supuesto. Sí, hemos visto casos rarísimos. Cuando uno ve resoluciones raras, pues no es porque sucedan gratuitamente o porque el juez tenga una altísima capacidad intelectual como para formular teorías de los casos tan complejas que nadie las entienda. No, en general suelen ser por razones indebidas. Y cuando un juez bajo cualquier razonamiento da 1, 2, 3 horas para liberar a una persona, le da a la autoridad penitenciaria, pues no suele ser, y bueno, menos aún si esa persona está acusada de crimen organizado, narcotráfico, portación ilegal de armas, etcétera, cualquiera de estos crímenes
de muy alto impacto, hubo homicidio, hubo homicidios varios. Digo, no puede achacarse a esto algún despiste de esos jueces. En general sí nos hace pensar a muchos que tiene que ver más bien con algún tipo de compromiso indebido. Durante el primer tramo de la administración del expresidente Andrés Manuel, había una relación institucional con el Poder Judicial. Sin embargo, llega la presidenta Norma Piña y se generó cierta tensión. ¿Eso fue lo que detonó la reforma al Poder Judicial, en su opinión, ministra, o qué detonó esta reforma? No, yo creo que tiene que ver con todo, sí, por supuesto. Con todo esto que estábamos platicando. Con todo esto, que ya eran antecedentes, que además llevamos mucho tiempo de vivirlo, tiene que ver también con una función sumamente facciosa que fue adquiriendo antes de la llegada incluso de la ministra Piña a la presidencia de la Corte. La propia Corte y el Poder Judicial actuaron muy facciosamente, yo creo que a lo largo de todo el sexenio anterior. Okay. Hay algunos ejercicios que hemos hecho, se los hemos mostrado incluso a los demás ministros, viendo que se incrementó, por ejemplo, algunos motivos por los cuales se han invalidado leyes, muy claramente o muy pronunciadamente, uno que se le denomina aquí vicios en el proceso legislativo. Ese se convirtió en el motivo favorito de esta Corte para invalidar leyes, y pasamos de 1995 a 2018, todo ese lapso de tiempo fueron, me parece que 29 o 30 leyes invalidadas. De 2019 a 2023 pasamos a 78 leyes invalidadas por esa razón de vicios. Solamente en el sexenio de Andrés Manuel. Exactamente. Entonces me dicen mis colegas, ¿pero por qué los acomodas por sexenio? Y yo les decía, pues para comprobar algo que tenía yo como sospecha, que es que el cambio justamente de criterios jurídicos, entre comillas, aquí se vio muy acendrado a partir del cambio de gobierno. Entonces, a mí me parece que ese ha sido un común denominador sumamente indebido, porque ellos se vieron sorpresivos ante esos datos que usted le presentó. Los negaron, y les pedí que sí, a lo claro. Ni sabían, ¿no? Y se vieron, no sé, yo creo que iban actuando. Una forma de actuar sí, exactamente. Creo que fue sucediendo. No creo que lo hubieran calculado. Y eso es bien interesante porque quiere decir que no fue una conspiración, no se organizaron para sabotear al gobierno, simplemente fueron haciéndolo y les fue saliendo de manera natural. Y les fue saliendo de manera natural porque le dieron demasiado espacio a sus posiciones personales, en lugar de razonar jurídicamente, incluso con los propios antecedentes o los precedentes de votación que ellos mismos habían tenido sobre diferentes temas. Entonces va pasando eso, que cuando uno genera animadversión, esa animadversión, si uno la deja actuar en una posición pública, pues va sustituyendo la responsabilidad y le deja el espacio a una forma de ser facciosa. Y después se fueron ya poniendo de acuerdo, ¿no? Ya ahora se ponen mucho de acuerdo. Ahora sí han querido sabotear la reforma al Poder Judicial de diversas maneras. Eso sí ya ha habido, creo que mucho más acción organizada al respecto, efectivamente, pero creo que en un principio no lo era precisamente así, y fue cambiando de criterios la Corte. Ok. Ministra, recientemente en estos días el INE le negó la posibilidad de incluir su sobrenombre como ministra del Pueblo en las boletas electorales. Sin embargo, pues el artículo 515, como usted sabe, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, es muy claro al establecer que sí se puede incluir un sobrenombre en una boleta electoral. ¿Qué opina de esta decisión del INE? ¿Qué cree que haya detrás? ¿Nos pudiera compartir? No, bueno, ya sucedió por lo visto. No, presentamos la impugnación, por supuesto que no estoy de acuerdo. Es muy clara la ley, yo lo vi al artículo. Porque así es, porque se permite ese uso
a lo mejor fui un poco ingenua solicitándolo y esperando que se me aprobara y ya. Más bien fue demasiado rápido y para mi sorpresa, incluso estuvo a punto de ni siquiera dársenos el tiempo de impugnar, gracias a que se citó a una sesión a las 11:30 de la noche de ese mismo día, me parece que fue el jueves o viernes pasado, el Tribunal Electoral, gracias a esa sesión nocturna, pues se tuvo por lo menos la resolución del tribunal respecto de la impugnación que presentamos, pero no creo que tenga razón. Se lo ha permitido desde 2012 a diferentes candidatos, aun y cuando no estaba en la ley electoral. En el caso de esta elección a personas juzgadoras, está en la ley, se previó, sí, claro. y simple y llanamente, digamos que hasta se quiso poner en un mismo paquete a todos los que habían solicitado, tuviera o no tuviera ninguna realidad el sobrenombre, porque en realidad el único requisito que tiene la ley es que sea conocido o le sirva para identificar el conocimiento público. Así es, y usted era conocida como ministra del pueblo, pues entonces… con que se solicitara esa información o con que se hiciera una pequeña exploración de si se me aplicaba ese sobrenombre o no, pues era suficiente en el requisito que pide la ley. Pero los magistrados del Tribunal Electoral hacen unos razonamientos que yo no alcanzo a entender que tengan incluso razón lógica, porque ellos dicen que en realidad si me permitían, que ni siquiera individualizaron la sentencia, es una sentencia colectiva para… primero resolvió así el INE colectivamente a los que solicitaron, y luego el tribunal vuelve a hacer lo mismo, resuelve colectivamente a los que impugnan. Bueno, en este caso específicamente lo que dice es que si se hubiese permitido el uso de este sobrenombre, yo iba a tener una ventaja respecto de los demás candidatos. Yo no veo cuál es la razón lógica, porque no se molestó el tribunal en decir, porque la palabra pueblo es sinónimo de votos, bueno, que nos diga y haga un ejercicio de ese tipo, o porque la palabra ministra, porque parte del tema que incluso me habían advertido que podía suceder, porque hay los antecedentes de que en otros momentos el propio tribunal ha negado el uso de algún sobrenombre cuando trae un cargo. Entonces, por eso yo, cuando lo solicito, le pido al INE que se utilice el sobrenombre ministra del pueblo o simplemente del pueblo, porque me habían dicho eso, que tal vez no se me permitiría hacer uso de la palabra ministra porque es un cargo. Entonces, de cualquier forma, el argumento del cargo tiene que ver con que se engaña a las personas porque se les da a entender, por ejemplo, cuando se dice diputado fulano de tal, que ya la persona es diputada o diputado. Okay. Pero en mi caso yo sí soy ministra, y entonces se me dice que el uso de la palabra ministra puede ser o es motivo de un tipo de desigualdad con los otros candidatos, porque yo me ostento como ministra. Pues soy ministra. Pues soy ministra. O sea, esa desigualdad en realidad la está permitiendo la propia ley en el momento en que nos permite a los ministros ser candidatos. Aspirantes, O sea, no lo inventé yo ni lo inventa el sobrenombre, ese es un hecho de facto. Así es. O sea, aunque no me hayan autorizado el sobrenombre de ministra del pueblo, soy ministra. En fin, así la conoce la gente, entonces. De cualquier forma, así es. Yo, pues, finalmente para mí ha sido más bien un pronunciamiento fundamentalmente y un compromiso, ministra del pueblo, pues que no voy a perder y que no va a decidir el INE,
Entonces, lo decía el pueblo, ¿no? Pues sí, finalmente, pues porque así le decían. Pues no es burocrática, ¿no? Así es. Ministra, ya para no quitarle el tiempo, 2 preguntas más. Ahorita que me dijo que usted ha sufrido machismo, yo como feminista, porque pues, soy feminista, ¿nos pudiera comentar alguna situación de machismo y cómo la ha superado y si incluso aquí ha vivido una situación machista? No, bueno, uno puede alegar y puede incluso ser inexacto en estas percepciones. No, ha sido a lo largo de la A vida. lo largo de la vida. Sí, Ajá. incluso digo, hay una campaña que me persigue en Twitter y en redes Que sociales. son muy agresivos, lo platicábamos ahorita Sumamente con su agresivo, personal. que puede Ajá. tener, que en realidad yo podría decir más bien, podría decir muy fácilmente que tiene que ver con insultarme desde el punto de vista de algún tipo de violencia de género. En realidad lo que creo es que buscan debilitar a una ministra que da un punto de vista distinto. Entonces puede no disruptiva, ser, ¿no? O sea, pues, que ha llegado a... pues que está Ajá, cuestionando ajá. un statu quo sumamente arraigado, ¿no? Que además pues me puse a cuestionarles hasta sus ingresos, pues cómo me atrevo, o me puse a cuestionarles sus redes de construcción de relaciones, pues son atrevimientos muy fuertes que Sí, pueden, claro. que claro que van a generar disgustos tanto en ministros como en las personas favorecidas por esas relaciones. Sí, pues eso me arriesgo, pues sí, eso es género, pues no necesariamente, ¿verdad? A veces Entonces no. va Ajá, muy ajá. revuelto, Muy a revuelto. veces las discriminaciones van, y para quienes estamos al mismo tiempo combatiendo muchos temas, pues digamos que las violencias o los tipos de reacciones agresivas podrían estarse mezclando. No, yo a lo que me refiero cuando hablo de machismo tiene que ver con una especie de cuestionamiento permanente, ¿no? Y muy cercano y muy personal. Es el actuar, el ejercer autoridad diariamente, hay que insistir, pero eso es desde siempre. Y todas las mujeres lo vivimos, Lo dicen. vivimos Sí, así, lo así vivimos es. así. No sé si los hombres no lo vivan, también a lo mejor Sí. por eso puede ser injusto, ¿no? ¿Qué grado de reafirmación necesitan los hombres? Pero en general uno suele ver que les es más sencillo que con que pidan una cosa una vez, cuando están organizando algún tipo de labor les es suficiente. Bueno, esas cosas. Entonces, por eso es que digo, no me quejo, porque incluso ni siquiera tengo la completa certeza de que se trate de temas solo de género. Ok. Pero creo que es un común simplemente denominador. Y más cuando alguien ha llegado como usted disruptiva, ¿no? Que se ha atrevido a cuestionar este status quo, pues claro que va a haber más violencia. Última pregunta ya, ministra, para cerrar, para no quitarle el tiempo. Yo encantada de seguir platicando, pero también sé que tiene mucho trabajo. Usted aparece en las encuestas en primer lugar. Entonces, quería saber qué se espera de usted si llega a ser ministra y presidenta de la Suprema Corte de Justicia, porque entiendo que la ministra con más votaciones va para presidenta, ¿no? Sí, efectivamente, va a quedar así. Mira, no estamos ahorita en campaña como para... Bueno, dígamelo así para... No, pero sí te comento algunas cosas que creo que son los retos fundamentales en los que tendría que estar concentrada ya la próxima contienda. Uno, la administración de la Corte. Va a ser fundamental cómo se administren los recursos públicos. Es muy importante que no se regrese al punto de partida, que significa otra vez regresar a los privilegios. Tiene que terminarse de racionalizar los recursos de la Corte. En el último presupuesto se recortaron prestaciones para los trabajadores. Esto no debe suceder de ninguna manera. Claro. Los trabajadores deben tener la total certeza de que se va a cumplir lo que dice la reforma judicial, y es que se les respeten totalmente sus prestaciones, sus derechos adquiridos. Los trabajadores operativos más aún que ningún otro. Lo que tiene que hacerse más bien pues es justamente equilibrarse los salarios. No puede ser que haya salarios
como los de los ministros, que equivalgan a 80 veces el salario mínimo y haya salarios mínimos o un poquito arriba, sean los más pequeños del propio Poder Judicial. Ese es un tema muy importante, una administración razonable. Tiene que haber además pues, prioridades muy importantes que se traduzcan en acceso a la justicia. Hacia allá tiene que estar encaminados los esfuerzos. Una reforma como esta, de este tamaño, que democratiza el Poder Judicial, tiene que verse reflejado en una nueva relación entre las personas juzgadoras y la sociedad. La gente, sí. Y la gente, exactamente. Y tiene que verse reflejado en esas prioridades. Entonces tiene que significar la apertura de los temas que se juzgan en el Poder Judicial. Se desechan los temas ordinarios, los temas cotidianos de la gente, incluso los esfuerzos que hacen personas muy humildes para poder llegar sus casos aquí o hacer llegar sus casos a la corte, campesinos, ejidatarios, comuneros o trabajadores que a veces lo que piden es una pensión de subsistencia y tardan 5, 10, 15 años en llegar aquí. Lo que no puede seguir sucediendo es que sigan desechando masivamente este tipo de problemas o de tipo de juicios los que la gente pareciera que no tiene derecho a plantearle al Poder Judicial sus problemas, porque los que sí retenemos, los que sí emitimos sentencias de fondo, siguen siendo prioritariamente asuntos fiscales o asuntos Y usted no mencionó en los foros, ¿no? Que se veían más temas de impuestos económicos que de salud o de otro tema social, ¿no? Es un dato duro muy interesante. Y tenemos, yo creo eso, tenemos que aprender el Poder Judicial, las personas juzgadoras, este nuevo Poder Judicial, tiene que aprender a juzgar derechos sociales a los que vino en la tradición jurídica mexicana, vino asumiendo que eran meras recomendaciones que podían o no hacerle caso a las autoridades. No, tenemos, nuestra Constitución habla de derechos que deben ser ejecutables de manera progresiva. La gente tiene derecho y nosotros además tenemos la obligación como parte de los poderes del Estado a hacer efectivos los derechos que vienen en nuestra Constitución. No son letra muerta, no son recomendaciones, no son loables aspiraciones programáticas, son derechos que el Poder Judicial debe también, como todos los derechos individuales, ayudar a hacer posibles. Entonces creo que ahí está el grueso. Además, pues hay retos de transparencia, de rendición de cuentas que hay que retomar, hay retos operativos que van a ser complicados al desaparecer las dos salas, al sesionar en sesiones 100% públicas de un solo pleno. ¿No? Sí, claro. Sí, esa es una propuesta de la ministra. Y fue resultado de nuestra reforma. Y tenemos otro reto que es el de luchar contra la impunidad. Ese es un reto bárbaro. Nos toca una parte y otra parte pues le seguirá tocando al Poder Legislativo, porque la gente exige que también se regule o se termine de reformar a la investigación de justicia que está en manos de los ministerios públicos. Eso es muy importante, es el primer contacto, ¿no?, con la justicia. Pues en la parte de la justicia penal sí, entonces es importantísimo. Yo creo que esos son, y aquí los retos internos pues son de austeridad, de eficiencia, de terminar de sacar los vicios, estos abusos del nepotismo, de los privilegios, de los supersalarios, de las desigualdades, para los trabajadores poquito y la alta burocracia mucho, todas esas cosas. Dorada. Sí, pues hay que revisarlas y hay que pues generar una mejor administración. Son retos de lo que viene. Seguramente pues va a ser parte fundamental ya de las campañas y de la parte que siga. Pues cuando esté en campaña, a ver si me regala otra entrevista ya enfocado en todo eso, porque son demasiados retos. Así es. Y creo que es importante detallarlos.
Pues ministra, ya no le quito el tiempo, sé que tiene mucho trabajo y pues le agradezco por esta gran conversación, de permitir conocerla a mí y a toda la audiencia y bueno, muchas gracias. Mucho gusto, Carla, son bienvenidos aquí en estas oficinas. Y saludos a su auditorio, al auditorio que nos pudiera estar o con el que podíamos estar compartiendo estas ideas, estos comentarios. Gracias.